En las noticias y las redes escuchamos que el gobernador de un estado protesta porque la Guardia Nacional, que debería proteger los habitantes de ese estado, fue enviada a otro estado por orden del presidente, pero con la particularidad que esa decisión se tomó sin consulta, sin autorización legislativa previa, y apoyada de paso en una ley de 1807. Algunos se preguntarán qué está pasando y si estamos perdiendo la autonomía de los estados y al mismo tiempo la libertad de millones de ciudadanos. Hoy en el artículo 14 vamos a explicar por qué ese escenario ya no es una fantasía política, es una grieta constitucional real y un problema jurídico y político que ya tiene historia y también consecuencias. Quédate y te lo cuento. Primero que todo, hay que aclarar lo siguiente. Estados Unidos es una federación con raíces confederales. Es decir, que cada estado en esa época, en 1781, era totalmente soberano y que el gobierno central casi no tenía poder. Por eso se decidió firmar la Constitución Federal de los Estados Unidos de 1787 y allí se estableció una dinámica clara pero doble respecto del poder militar de cada estado y quedó establecido que en el artículo primero, sección 8, la Constitución le otorga al Congreso la facultad de llamar a la Guardia Nacional para ejecutar leyes de la Unión, sofocar insurrecciones y repeler invasiones. Y el artículo segundo, sección 2, le designa al presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas una vez que esté la Guardia Nacional bajo la jurisdicción federal. En términos sencillos, el Congreso decide cuándo la Guardia Nacional pasa a ser de servicio federal y el presidente la dirige cuando esto ocurre. Esa separación buscaba era evitar el abuso, es decir, el legislador autorizaba y el ejecutivo ejecutaba, valga la redundancia. En 1807 el Congreso aprobó la ley de insurrección que autoriza al presidente a usar las fuerzas federales para hacer cumplir las leyes o restablecer el orden. Cuando hay insurrección, rebelión o cuando las autoridades estatales no pueden con este tipo de cosas. Esa delegación significa que en la práctica el presidente puede, bajo ciertos requisitos, es decir, los que acabo de nombrar, decidir unilateralmente que hay un motivo para federalizar las tropas. Es decir, el Congreso mantuvo la facultad en el papel, pero la ley con el tiempo le transfirió esa discrecionalidad al Ejecutivo. Esta ley realmente ha sido utilizada en un par de ocasiones. En 1957 con el presidente Eisenhower en un tema de derechos civiles y otra vez fue en 1992 con el presidente Bush padre por unos disturbios en Los Ángeles. Estos casos muestran una doble cara. La federalización puede proteger derechos cuando los estados fallan, pero también se presta a convertirse en un instrumento de presión política cuando se normaliza su uso. Existe otra ley clave de las que ya le he hablado antes en otros podcasts y es la Posse Comitatus de 1878 que limita el uso del ejército federal en las funciones civiles. Su objetivo es claro, separar las Fuerzas Armadas de las tareas policiales cotidianas. Miren, la Guardia Nacional es una institución dual. En su estatuto es controlada por el gobernador, pero cuando el presidente la federaliza pasa a depender del Departamento de Defensa, hoy de Guerra, y deja de obedecer al gobernador. Esto crea el siguiente dilema. ¿Quién protege al Estado cuando su propio contingente puede ser tomado y usado en otra parte por decisión federal? Si el presidente decide que la seguridad nacional o el orden público lo justifican, puede hacerlo. Y esa facultad repetida y normalizada erosiona el principio de autonomía estatal que sustenta el federalismo.
Usar a la Guardia en nombre de la seguridad nacional sin motivos es un problema que no es solo jurídico, es político y moral, porque transforma un control colegiado en una potestad centralizada. Cuando el Ejecutivo puede movilizar fuerzas sin control inmediato del Congreso y sin el consentimiento del Estado donde se movilizan, el riesgo real es que la Guardia Nacional del Pueblo se vuelva un instrumento del control político. Y en ese punto, la analogía con regímenes autoritarios deja de ser una retórica. La concentración del monopolio de la fuerza en manos de quien detenta el Ejecutivo, o sea, detenta el gobierno, es el primer paso de cualquier proceso autoritario. Yo aquí quiero hacer una comparación sobre todo para que cada uno revise su visión de la forma de ver los hechos similares, pero en contextos políticos distintos. Le hablo directamente a los venezolanos que fueron testigos o víctimas de abusos cometidos por la Guardia Nacional, por la policía, por los colectivos, que dejaron a personas privadas de su libertad, heridas y muertas en muchos casos. Recuerdan el sentimiento de impotencia de ver cómo esos miserables podían tratar a las personas, a los venezolanos, de esta manera, solo por protestar en contra de las políticas del régimen. Hagan el ejercicio. Pero ahora basta con ver en TikTok, en Instagram o simplemente ver en las noticias que la misma película está pasando en este país, en contra de ciudadanos indocumentados, en ciudadanos con permisos o con visas para estar legalmente en el país y en contra de los mismos ciudadanos americanos que simplemente están protestando. ¿Cuál es la diferencia? Que allá es Maduro o Díaz-Canel o es Ortega y aquí es Donald Trump. Eso es lo que lo hace correcto aquí, pero terrible allá. Por si no lo han averiguado o no lo han notado, el 90% de las detenciones, ataques, daños a la propiedad, disparos, etc., realizados por las guardias nacionales, por los policías, agentes federales de inmigración, inclusive el FBI, y por supuesto por los encapuchados estos que están llevando y que nadie sabe a ciencia cierta quiénes son, y que han cometido hechos en contra de las personas que estaban trabajando o iban a trabajar o simplemente estaban protestando, como en el caso de los americanos que han sido golpeados y detenidos, incluyendo periodistas y veteranos del ejército de los Estados Unidos. Esas personas no estaban delinquiendo. En mi opinión, sí hay que haber sido criados sin decencia y sin valores para no encontrar la diferencia y peor aún, justificar aquí lo que a un día nos hizo huir de allá. Y la verdad, estas palabras sí son un traje a la medida del que se lo quiera colocar. Porque es que existe una doble moral que raya en el cinismo y en la indecencia cuando escucho a venezolanos o a cubanos aplaudiendo y apoyando a Trump y a su miseria maga. Lo que estamos viendo no se trata solo de despliegues por desorden. Se trata de convertir la respuesta militar en una herramienta para quebrar disidencia estatal, intervenir instalaciones, controlar fronteras locales, suspender funciones administrativas. Esto no es una invasión extranjera, esto es una ocupación interna con justificaciones legales. Cuando el gobierno pretende justificar estos movimientos de tropas alegando que en esos estados los índices de delincuencia son insostenibles, ha argumentado en cada estado que esos índices son los más altos de la historia del país. Pero el problema es que todos tienen el más alto. Hasta en la narrativa son estúpidos. Entonces, ¿cómo es que vivíamos antes de Trump? ¿Cómo pudimos sobrevivir? La Constitución nos legó un equilibrio. El Congreso autoriza, el presidente dirige. Cuando la ley y la práctica distorsionan el equilibrio, la libertad y el federalismo quedan expuestos. Y no es por alarmismo, es análisis jurídico con ejemplos históricos. Si queremos evitar que la democracia se convierta en un régimen donde el que dirige decide sobre la vida y la libertad de los ciudadanos,
Entonces debemos recuperar los controles, la restricción legislativa clara, la supervisión judicial efectiva y sobre todo la conciencia ciudadana. Los ciudadanos nacidos en este país no tienen idea que así empezaron los países de donde huimos, gracias a que nunca reflexionamos sobre las palabras de Maquiavelo que decían que quien controla el miedo controla al pueblo. Si te importa la libertad y el federalismo, entonces infórmate, comparte este episodio, exige a tus representantes controles legislativos más claros sobre la ley de insurrección y el uso de las fuerzas federales. Y colabora conmigo en pedir que el genocidio de Gaza de verdad haya terminado. Porque es que la defensa de la libertad en cualquier parte del mundo es la defensa de la libertad en todas partes. Únete al llamado, escribe, comparte y actúa. Seguimos.